Vivir o morir. Son dos caras de la misma moneda. Les propongo cambiar la mirada que tenemos de la muerte para poder cambiar la mirada que tenemos hacia la vida. El arte de vivir es tomar conciencia que en nuestro camino van sucediendo cosas a las que tenemos que dar respuestas. Algunas son provocadas, otras encontradas y otras quizás no deseadas. Pero todas ellas nos van a ayudar a madurar. El ser humano tenemos la capacidad de transmutar todo aquello que mal vivimos para poderlo convertir en un buen vivir y en la vida. Conforme caminamos, podemos perder personas, situaciones, cosas, empleo, sueños, proyectos. Es necesario que en cada una de las pérdidas que vamos acumulando en la vida podamos hacer lo que denominamos un proceso de duelo. El proceso de duelo significa desprenderme, aprender a desprenderme. Es ahí donde la persona se da cuenta de cómo va vinculando sus relaciones consigo mismo y con los demás. Tenemos que tomar conciencia también que nuestros vínculos afectivos vienen del pasado. Conforme hemos sido reconocidos y amados, hoy tendré una tendencia a vincularme con los demás. Yo recuerdo un duelo en mi infancia que era el duelo de mi yo auténtico. Yo lo llamaría la desconexión. Es cuando lo que pensamos no coincide con lo que sentimos. Y acto seguido lo que hago no me gusta. No lo entiendo. Quizá inadecuadamente. Tendré que revisarlo. Esta forma que tenemos de funcionar, me di cuenta que cuando tomaba una decisión, priorizaba las necesidades de los demás antes que las mías propias. ¿Cuál vacío interno y qué duelo más profundo no poder ser yo? Recuerdo todavía a mis padres que me decían, no toques, cállate, pórtate bien, no subas, bájate. Y llegó un momento que yo tenía dificultades para ser quién soy. Y a partir de ahí, poder vincularme con mis padres de una forma muy cercana, a veces sin fronteras, con pocos límites, a veces simbiótico y a veces con mucha dificultad. Todos los duelos no hechos en la edad adulta, que sepan que nos dificultan la forma que tenemos de relacionarnos con los demás. Aportan dependencia y pérdida de la autonomía personal. Es cuando el ser humano no se encuentra y dice, no soy. Un duelo significa haber podido capacitarme para despedirme, para aceptar y para desprenderme. No sin ello, aprovechar la oportunidad de la pérdida para poder generar en mí nuevos proyectos y nueva energía. Energía ecológica, renovada, amorosa, que me permita volver a renacer. El duelo también experimenta en nosotros un contacto muy emocional. 3 son las emociones más importantes en el duelo. El miedo, el enfado y la tristeza. Cada una de ellas tiene una función. El miedo nos protege y tiene que ser expresado, hablando de él, haciéndole presente. El miedo también tiene que ser acompañado con ternura, con información, con presencia, con contacto, pero contacto que sea cariñoso. Y sobre todo, empoderar a la persona para que tenga la convicción de que puede traspasar este episodio de miedo. El enfado es una emoción energética que nos da impulso y nos ayuda a la defensa. También tiene que ser expresada rápidamente, pero con prudencia, ya que a veces podemos lastimarnos o lastimar a alguien, o incluso tener conductas no apropiadas. La tristeza es una emoción que a través del llanto podemos liberar culpas, inspira el perdón
y podemos volver a retomar aquellas heridas del pasado y ahora las puedo cicatrizar. Las personas que no tienen o no saben cómo elaborar un duelo, porque quizá nunca aprendieron desde su infancia a hacerlo, suelen ser gente inmovilista, que conecta mucho con el dolor, con el estrés, con el malestar en general. Pero si nosotros somos capaces de coger el dolor, de mirarlo, de escucharlo, interpretarlo y acto seguido calmarlo, seguramente que la energía de haberlo traspasado nos dará poder y autonomía. La vida es un cambio de mirada. Propongo el primer cambio de mirada de hoy. No vivamos el duelo como un fracaso o una frustración. Vivámoslo como una oportunidad de cambio. Porque cuando yo miro una pérdida, no solamente veo lo que he perdido, sino veo cómo en mí opera esta pérdida, cómo yo puedo transmitir esta forma de evolución. Los beneficios del duelo son muchos. Yo a ustedes les voy a transmitir los más importantes. El primero es que afianza mi autoestima. También me da seguridad personal, incluso autoridad interna. También me da lucidez, mente clara, capacidad de tomar decisiones. Vuelvo a conectar con mi autonomía. Soy yo. Tengo la capacidad de decidir. Me inspira a disminuir los resentimientos que he ido acumulando en el pasado. Y también me aporta mucha claridad interna y descanso del alma. La gente me pregunta, ¿cómo yo sé que he terminado un duelo? El duelo es cuando se funde la razón con el amor. Este espacio vacío que me ha dejado tu ausencia, si yo lo lleno de esta energía amorosa, seguramente encontraré un nuevo sentido en mi vida. Es otro cambio de mirada. Hoy me gustaría hacer homenaje a muchas personas que han muerto y he tenido la oportunidad de acompañarles. Me acuerdo de Berta, de Mariona, de Lorenzo, de Juan, de Teresa, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Las madres y los familiares siempre me decían, ¿hay luz después del duelo? Claro que hay luz. No solamente hay luz, sino que hay otra forma de vivir. Y estas madres y estos hijos y estos maridos y mujeres han podido entender que el duelo ha sido para ellos una oportunidad de cambio. Yo recuerdo hace 5 años, tuve una enfermedad con pronóstico de muerte. Las primeras palabras que el médico me dijo fue, usted tiene un tumoret, un tumor pequeño. Me sorprendió ver cómo la idea de disminuir el tumor es como si alguien pensaba que para mí era menos agresivo. Me di cuenta en aquel momento que tenía que colaborar conmigo para poder restablecer mi salud lo antes posible. Entendí que no tenía que luchar, tenía que amar, porque el tumor es una parte mía, no está fuera de mí. Es un órgano que en un momento determinado se desequilibra y forma en mí una desarmonía o un desacuerdo. Cambiando la mirada y en vez de luchar, aceptar, pude tener la oportunidad, junto con la gente que me quería, de poder transmutar el camino y el proceso. Y dándome cuenta que se trataba de entender qué me quería decir el tumor. Yo sabía que el tumor no venía a avisarme de mi muerte. Me estaba avisando de un cambio que tenía que hacer en mi vida. Y hasta que no puse los cambios en marcha, el tumor estaba. En el momento que la persona decide poder cambiarlo, el proceso se modifica. Había muchos duelos puestos ahí. Incluso la idea de morir joven, o la idea de no acabar un proyecto, o la idea de perder a alguien amado. Es desde este momento cuando la persona es consciente y conecta con una parte interna.
Es como atreverme a fusionarme en mí para sentirme y poder hacer cosas distintas. Este es el gran beneficio del duelo y de la muerte. Cuando este amor invade vuestro corazón, os daréis cuenta que esta energía que sale, que emana, tal sirve para compartir como para recibir. Es una transmisión continua que nos da sentido. Este amor, sepáis que en el momento que lo compartimos, ya es una forma de amor incondicional. Ya no buscamos el retroceso, sino solamente el estar. Y si somos capaces de compartirlo con generosidad, con palabras, con actos, con miradas, con tiempo, con la actitud, podemos intentar entrar dentro de nosotros y entender que este amor lo que me da a mí sentido a lo que estamos haciendo hoy, cada día. Es importante, pues, que para recuperar la alegría, para sentir la serenidad, para poder morir en plenitud o acabar procesos en plenitud, es imprescindible conectar con la pérdida y con uno mismo. Quiero compartir con ustedes que cuando yo hago peticiones, rara vez se me da lo que pido, pero os aseguro que obtengo todo lo que necesito.